Saludos cordiales a todos los espectadores. En esta oportunidad, el grupo número 5, integrado por Clarisa Calcina Alonso y quien les habla Angie Chavarría Rupay, vamos a exponer nuestro ensayo titulado Supremacía de la empatía por los animales. Como se puede entender, el ensayo va a abordar el tema que es los derechos de los animales. Ahora, para continuar con la tesis, debemos saber que el ser Homo sapiens no nos va a dar derecho a utilizar a las demás especies como máquinas de producción, a considerarlas inferiores o incluso verlas como simples objetos, como lo va a hacer notar Singer en 1975, en la cual la gran mayoría de los animales poseen sistema nervioso central. Por ese motivo, estos son seres con capacidad de sentir dolor, placer, hambre, sed, aburrimiento, hasta estrés, al igual que nosotros. Es por ello que debemos velar por los derechos de los animales que sean igual de válidos que el de las personas, con la finalidad de poder tener más consideración hacia seres no humanos que sobreviven cada día sin tener la intención de dañar a los demás. Bueno, como introducción tenemos que el reconocimiento sobre los derechos de los animales no es un fenómeno reciente en la historia, sino que ya desde épocas antiguas se han presentado antecedentes notables, como en el siglo V a.C., Pitágoras va a afirmar que tanto los humanos como los animales poseían un alma inmortal, y es posteriormente, ya en la Edad Media, cuando San Francisco de Asís elevó la consideración de los seres no humanos a hermanos de los hombres. En esa misma línea, las primeras leyes de protección van a surgir en Irlanda en 1635 y va a ser cuando 6 años después se va a aprobar el primer cuerpo de leyes que va a proteger a los animales domésticos en la colonia de Massachusetts. Pese a estos avances significativos, hoy en día muchos piensan que atribuir derechos a los animales va a ser algo absurdo y que se va a abusar incluso del concepto nada más porque la gente quiere proteger algo que va a considerar valioso. Se suelen dar por ello distintos argumentos como que no son racionales o que no pueden exigir sus garantías, lo cual nos va a llevar a reflexionar, ¿los seres humanos tienen más valor que los animales? Consideramos que reconocer a los animales como seres inferiores va a generar menor protección y más sufrimiento para ellos, aceptando este comportamiento como algo normal, y de esta manera haciendo un mundo más injusto, lamentablemente. Ahora les vamos a mostrar un video con la finalidad de que puedan entender las diversas prácticas en las que se van a emplear a los animales. Los animales también sufren. Han sido explotados por el hombre por diversas razones, que van desde la necesidad de alimentarse y cubrirse hasta la medicina o el entretenimiento. En todos estos ámbitos han sufrido un maltrato sistemático que parece lejos de acabar. Desde la antigüedad, el ser humano ha tenido una relación paradójica con los animales. Unos han sido celebrados y hasta endiosados, otros se convirtieron en compañeros y mascotas, pero la mayoría han sido utilizados para un fin. Los animales pueden convertirse en comida o ser usados como medio de transporte. Su piel sirve para fabricar ropa y en ocasiones se utilizan en espectáculos. Han sido explotados en muchas industrias y la mayoría de veces sin ninguna consideración. La idea de explotación de los animales es lo que se conoce como especismo, un término acuñado en 1970. El movimiento por la defensa de los animales de la década de los 70, gracias a la influencia de obras como Liberación Animal del filósofo australiano Peter Singer, comenzó a ganar peso en todo el mundo. La idea de tratar a los animales con ética y respeto provocó que los gobiernos se interesaran en promulgar leyes por el bienestar animal. Sin embargo, los animales siguen siendo objeto de prácticas crueles que en muchos casos podrían evitarse. Como vemos en el video, uno de los argumentos emblemáticos es sobre el especismo. Y es que si aceptamos que los derechos son patrimonio exclusivo de los seres humanos por una decisión arbitraria, entonces validaríamos la discriminación hacia los animales por el simple hecho de pertenecer a especies distintas a la Homo sapiens. Es decir, el derecho sería especista. Y esto no es menos prejuicioso que si el derecho fuese racista o sexista, porque el comportamiento de creer que una raza o sexo es superior es similar al suponer que una especie es suprema. Existe una variedad de opiniones sobre si los animales deben tener derechos, los cuales tienen que ser respetados. Así como hay personas que están a favor de ello y luchan cada día por lograr esa valoración, también se encuentran diversas personas o autores que tienen el pensamiento en que los animales no deberían poseer derechos, ya que no van a poder estar en condiciones de tener conciencia de sus derechos por ser inherentes a su especie. Además,
que no se les tendría que poner en la misma situación que las personas porque no son iguales. A su vez, se respaldan en lo mencionado por René Descartes, en donde la razón o el juicio es la única cosa que nos hace hombres y nos distingue de los animales. Por ello, no serían capaces de defender sus derechos, y todo lo mencionado anteriormente muestra la falta de investigación acerca de los experimentos que se han realizado, demostrando que los animales sí poseen raciocinio. Para dar respuesta a la refutación, tenemos como segundo argumento que desde la posición de Bentham en el 2002, los seres no humanos razonan y se podría decir que lo hacen como niños o incluso adultos con alguna discapacidad cognitiva. A pesar de eso van a tener raciocinio. Por ello, así sucede que su razonamiento, sea en menor o mayor grado, es relevante que sean respetados, lo cual es algo que está respaldado incluso por la ciencia, como lo planteado por la etología cognitiva, que va a ser creado por Ronald Griffin en 1978, el cual va a sugerir que los animales podían tener la capacidad de pensar y también razonar. Tales capacidades se podían estudiar como procesos mentales, por lo tanto no van a ser autómatas, sino seres pensantes, aunque razonen en forma distinta a los humanos. Esto se va a reflejar en el complejo comportamiento de recolección de alimentos por parte de los chimpancés o también las inteligentes técnicas de pesca de las garzas. Todo ello va a demostrar que los animales también son dignos de ser valorados porque al igual que los seres humanos trabajan cada día para tener alimentos, así como también otras necesidades. Es por ese motivo que estos deben tener derechos a no ser torturados, a vivir en libertad y a la satisfacción de sus necesidades básicas. Las personas tienen un deber moral de proteger a los animales del sufrimiento innecesario. Este deber deriva del dolor de las víctimas y del sentimiento de empatía que enarbolan los humanos. En ese sentido, la postura de Rousseau en 1753, quien en el discurso sobre el origen y fundamento de la desigualdad entre los hombres, comenta lo siguiente. Parece, en efecto, que si tengo la obligación de no hacer ningún mal a mi semejante, es menos porque es un ser razonable que porque es un ser sensible, cualidad esta que por ser común al animal y al hombre debe al menos darle al primero el derecho de no ser maltratado inútilmente por el otro. De esta forma se aprecia el compromiso que tenemos de cuidarlos ante actos injustos, y no porque sea de nuestra conveniencia, sino porque es correcto. En el planeta, los seres no humanos juegan un rol fundamental en el ecosistema. Sin embargo, las personas ignoran su importancia. Inclusive, están satisfechos al creer que conocen su alrededor. Pero la realidad es que su bagaje de conocimiento sobre las cualidades y funciones de cada ser viviente resulta ser tan reducido que al final se termina descubriendo la extinción de especies que salvaguardaron a otros seres. Como es el caso de los árboles baobabs, donde su producción está en decadencia. Algunos científicos piensan que, entre otras causas que afectan la limitada distribución de estas plantas arbóreas, figura la desaparición de especies animales que pueden haber participado en la propagación de sus semillas, como es el ave elefante, un pájaro en cuya extinción parece haber jugado un papel decisivo el ser humano. De este modo, se estima el valor que tienen los animales en la preservación de otros seres vivientes. También es importante tener en cuenta lo mencionado por Jeremy Bentham en su libro Introducción a los principios de la moral y la legislación de 1789. Menciona que lo más relevante se va a encontrar en si los animales pueden sufrir, y no solo cuando se los maltrata, sino también cuando sienten el abandono por parte de su dueño, dejándolos de esta manera sin hogar. Por ello es que aquí viene una reflexión, y es que si uno no tiene las condiciones necesarias para cuidar a un animal, entonces no los debería hacer, debido a que muchas veces son utilizados con la finalidad de poder satisfacer intereses económicos de los humanos. Lo mencionado va a suceder porque se ignora muchas de sus capacidades, tratándolos como meros objetos que no tienen sentimientos ni tampoco validez, sin molestarnos por considerar sus derechos. Por otro lado, si estas prácticas se realizaran en humanos, no sería lo mismo simplemente porque estos pueden hablar y reclamar lo que se les está haciendo. Incluso varias personas se unirían y apoyarían el caso, hasta estaría respaldado por la ley. Pero ¿por qué con los animales no se actúa de la misma manera? Muchas veces no se hace debido a que como no escuchan nada por parte de ellos o no hay una atención enfocada en su manera de sentir
y también no existe alguien que proteja sus derechos, las personas abusan de ello y piensan que tienen la potestad sobre estos animales, y simplemente por ser sus dueños, demostrando la poca empatía y respeto que tienen hacia las diversas especies. Ahora, con el conocimiento de que nosotros como especie estamos causando daños innecesarios en el mundo, como pues produciendo y consumiendo productos animales de la agricultura industrial, podemos lograr un cambio si empezamos a modificar nuestro estilo de vida. Es decir, nuestros hábitos alimenticios, nuestra manera de vestir, van a ser acciones claves para salvar la vida de estos animales. Toda esta violación hacia ellos se viene dando ya desde hace muchos años, lo cual se va a poder corroborar con las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en donde durante el año 2011 se va a dar muerte a más de 67.000 millones de animales para la alimentación de humanos, y hasta la actualidad esta práctica continúa. Todo ello va a evidenciar el poco interés de las personas hacia la vida de los demás seres, sin tener en cuenta que se va a poder sobrevivir sin causar sufrimiento a todos ellos. Es por ello que desde el punto de vista de Ricard, en el 2016, la razón principal para dejar de comer animales va a ser el de salvar la vida de otros, es decir, que aquí el valor de la empatía va a ser importante. Además, también los beneficios del vegetarianismo son importantes tanto para el medio ambiente, la salud, el hambre en el mundo, ya que lo que se va a buscar es algo global, así como también lo que se intenta es humanizar a nuestra especie y al mismo tiempo proteger la vida natural en todas sus manifestaciones. En suma, lo importante está en modificar nuestro modo de vida para evitar la matanza innecesaria e injustificada de la fauna de cada país con el fin de satisfacer diversas necesidades humanas, así como el respeto por la escasa normatividad con respecto a la protección animal y su bienestar, algo indispensable para la valoración de sus derechos. Por otro lado, existe una oposición que no reconoce el derecho animal, bajo el alegato principal que los seres no humanos prescinden de raciocinio. No obstante, estudios realizados como el de Betham han demostrado todo lo contrario. De esta forma, el conocimiento se ha convertido en la cura de los demás prejuicios e inclusive ha dado paso a valorar el papel de los seres no humanos en el sistema ecológico, así como también ha permitido reconocer el deber moral que tienen los individuos ante el padecimiento injustificado, llamado maltrato animal, el cual no solo reside en la violencia, sino también que en el accionar de la agricultura industrial, que ha provocado la muerte de miles, millones de seres no humanos destinados para la alimentación del hombre. Es por ello que existe la necesidad de reconocer el derecho animal, del mismo modo que se reconoce el derecho de las personas, para entender que los humanos no son los únicos seres que habitan en este mundo. A continuación, se evidencian las referencias bibliográficas. Ahora les vamos a mostrar una infografía que hemos realizado con la finalidad de poder brindarles 4 consejos sobre cómo defender los derechos de los animales. Como primer punto, tenemos desde un punto de vista emocional, debemos evitar que estos sufran. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, dejando de participar tanto de manera directa o indirecta en las peleas de gallos, corrida de toros, peleas de perros, entre otros. Asimismo, también está la compra con responsabilidad. Nosotros comienza la protección animal desde que empezamos la compra de algún producto realizado o hecho con estos animales, tanto que están en peligro de extinción o también forman parte de los mismos. Pero todo ello se debe evitar para lograr que el tráfico ilegal disminuya y no sea un negocio lucrativo. Por otro lado, podemos prevenir la contaminación de los recursos naturales, porque la naturaleza es la fuente de recurso más importante del mundo animal. Y por último, restaurar los ecosistemas, ya que la destrucción de hábitats es el principal amenaza para el 85% de todas las especies en riesgo y en peligro de extinción. Bueno, por último, recuerden que los ojos de un animal tienen el poder de hablar un gran lenguaje. Gracias.